Hola, Juan. La doctora Guillén, supongo. Supones bien, Juan. Hoy vienes con lo imposible. Hoy vengo con lo imposible y además el programa va de villanos, así que eso solo puede significar una cosa, Juan. Pues no sé cuál. Pues te la voy a decir yo, que te voy a contar la historia de un malo, tan malo, que cuando acabe ni te lo vas a creer. Va a decir, mira, esto es imposible. Vale. Lo primero que vamos a hacer es presentártelo. Este es este señor de aquí, que se llama Leopoldo II de Bélgica. Como ves, es un malo con galones y un malo que tenía muy buena prensa internacional. O sea, que esos son los peores, Juan, los que van de buenos. Los que nos creemos que a lo mejor, ¡ay, qué buenecito es Leopoldo! Pues no. Sí, sí, sí. Pero bueno, para contarte por qué este señor tiene un lugar reservado en el panteón de los malvados, malvadísimos de la historia, te tengo que hablar un poquito antes del año donde nos ha dejado nuestro condensador de flujo, 1885. ¿Qué estaba pasando ahí? Siglo XIX, África es un inmenso territorio que tiene muchísimas materias primas que interesan a Europa para abastecer a sus mercados. Entonces, las potencias europeas inician como una especie de carrera a ver quién coge la mejor parte de África. En ese contexto surge la Conferencia de Berlín, que organiza el canciller Otto von Bismarck. Aquí, en realidad aumentada, ves un poquito en el mapa cómo cada potencia se llevó un pedazo de ese pastel que era África. Aquí el amigo Leopoldo, que ya he dicho que tenía buena prensa internacional y además dijo que tenía intenciones filantrópicas y antiesclavistas. Eso está muy bien, o sea, cuando tú dices, no, yo voy a invadir este país... Pero de buenas. Pero voy a invadir este país... pero bien, sí, ¿sabes? Sí, Te invado bien, de buen rollito. Ya. Bueno, pues y con esas era intenciones... que no era filántropo, ¿no? No. Vale. Consiguió un buen pedazo de pastel gracias ahí de ese buen rollo. Se llevó en el corazón de África el Estado Libre del Congo. Pero bueno, es importante que te explique, Juan, que el Estado Libre del Congo no fue para Bélgica, sino que fue para Leopoldo, o sea, era una posesión personal, como el que tiene un cortijo. O sea, te invado con los recursos de mi nación, pero me lo quedo para mí. O sea, le ponemos mi nombre a las escrituras. Estupendo, ¿no? Todo un filántropo. Sí. Entre 1885 y 1905, el Estado Libre del Congo fue propiedad privada de Leopoldo II de Bélgica y todas esas intenciones filantrópicas y antiesclavistas se quedaron en intenciones porque su objetivo siempre fue exprimir todas las materias primas que había de manera sistemática en ese Estado Libre del Congo. Y para hacerlo, ¿cómo lo organizó? Pues mira, verás, formó un grupo paramilitar que se llamaba Fuerza Pública, estaba formado aproximadamente por 16.000 hombres a sueldo, cuyo único objetivo fue someter y amenazar a la población, convirtiendo el Estado Libre del Congo en un inmenso campo de trabajos en condiciones absolutamente infrahumanas. O sea, todo el país está de repente al servicio de Leopoldo, por recapitular, y él tiene sus propios comandos paramilitares. Exactamente, para atosigar a la población y sobre todo para conseguir dos materias primas. Primero fue el marfil, pero lo peor ocurrió cuando empezaron a explotar el caucho, porque a partir de 1888 empezaron a hacerse neumáticos de ese material y claro, imagínate la demanda tan grande que había de ese material en Occidente. Reclamábamos mucho caucho y el Estado Libre del Congo estaba llenitito de caucho. ¿Y cómo lo va a reclamar esa fuerza pública, ese ejército paramilitar que tiene Leopoldo? Pues a través de muchos medios. El primero va a ser el chicote. El chicote era un látigo, aquí tenemos esa imagen, hecho con fibras de piel de hipopótamo con el que se azotaba a la población para conseguir esas cuotas tan altas de caucho que se reclamaban. Pero no solamente eso, sino que se organizaban asesinatos públicos, masacres, incendios de aldeas completas, violaciones, raptos, pero lo más común fue esto que ves aquí. Las mutilaciones. Sí, amputación de la mano derecha, sobre todo, era lo más común. Juan, terrible. Lo que había que hacer era, en realidad, implantar un régimen del terror para que nadie discutiera, digamos, que las órdenes ni las necesidades que estaba planteando Leopoldo, ¿no? Exactamente, pero todo esto no es lo peor, Juan. O sea, mientras que aquí se estaban naturalizando este tipo de prácticas, se habían convertido en algo pues tristemente cotidiano, en Europa seguíamos admirando la labor filantrópica de Leopoldo. O sea, llegó a ser anfitrión dentro de la Conferencia Antiesclavista en 1889 y fue presidente honorífico de la Sociedad para la Protección de los Aborígenes. Ah, pues muy bien, muy bien. Muy bonito, ¿no? Claro, en realidad esto en algún momento tenía que saltar, ¿no? Supongo, porque la prensa, alguien tenía que denunciar todo lo que estaba sucediendo en el Congo. Efectivamente, afortunadamente en los albores del siglo XX empezaron a surgir las primeras voces para denunciar este infierno auténtico en el que se había convertido el Congo. El primero fue Roger Casament, que era el cónsul británico
en el Estado Libre del Congo, escribió un informe que, bueno, hizo saltar todas las alertas en la opinión pública, y a él le siguieron otros personajes muy conocidos como Mark Twain, Arthur Conan Doyle, que escribió Crimen en el Congo, y por supuesto Joseph Conrad, Corazón de las Tinieblas. Supongo que esto tuvo que dar lugar a algún tipo de conclusión o de desenlace, ¿no? Afortunadamente, después de que todas estas voces se alzasen, hubo un revuelo internacional y Leopoldo tuvo que legar su propiedad más preciada a Bélgica. O sea, no es que se independizase el Congo, sino que se quedó para Bélgica. Y ahora viene el giro final de la historia, que vas a decir, esto es imposible. No solo no se castigó a Leopoldo por todos estos crímenes que había hecho durante años, sino que se le indemnizó con una cuantiosa cifra de dinero por pérdida de beneficios. Claro, porque lo que él había robado, ahora trasladándoselo a su pueblo, él reclamaba, Dios mío, o sea, es que es verdad que esto es imposible, o sea, no soy ni capaz ni de articular la barbaridad que es esto, tienes toda la razón. Efectivamente, Juan, ¿has visto? O sea, no te engañaba. Vale, pero en algún momento Bélgica habrá tenido que reconocer todo lo que sucedió aquí, ¿no? Pues mira, Juan, lo ha reconocido recientemente, y cuando digo recientemente es julio de 2020, o sea, hace nada. El rey Felipe de Bélgica ha sido el primer soberano de su país en reconocer los crímenes que había hecho Leopoldo II, y lo hizo por dos circunstancias muy concretas. La primera, porque era el 60 aniversario de la independencia del Congo, y la segunda, por esto que ves aquí, que son los ataques a algunas estatuas que ha habido este verano dentro del movimiento Black Lives Matter. Me estás dejando de piedra, honestamente, Carmen, porque no me imaginaba que después de un siglo de estas atrocidades hayamos necesitado, pues eso, que pasase todo hace unos meses y que haya ocurrido de alguna forma, no solo por el aniversario, sino por una acción indirecta. ¿Tenemos algún dato? Sé que es muy difícil, pero ¿tenemos algún dato de cuántas personas murieron o sufrieron por el reinado del terror de este hombre? Pues mira, Juan, es complicado saberlo porque las cifras bailan entre los 5 millones de muertos, las más optimistas, y los 15 millones de muertos, las más pesimistas, dentro de un país que en ese momento tenía como 30 millones de habitantes. O sea, imagínate, un porcentaje altísimo. Además, es difícil saberlo porque no había un censo, y porque, bueno, había muertes directas y también muertes indirectas, inanición, enfermedades como sífilis y viruela, disminución del número de natalidad, así que no lo tenemos muy claro. Lo que sí tenemos claro es que Leopoldo II perpetró un auténtico genocidio durante los 20 años que fue el dueño y señor del Estado Libre del Congo, que eso lo consiguió aupar como uno de los hombres más ricos de Europa y como uno de los grandes villanos de la historia. Y, sin embargo, muy considerado en su época. Por desgracia, has dicho 15 millones de muertos, se quedaría solo 2 millones de Hitler, que fueron 17 millones. Es terrible y está muy bien que recordemos y que pongamos a la historia en su contexto, y para eso precisamente venís los historiadores a este programa. El próximo día que vengas, ¿me puedes traer algo con un poquito más de alegría, Carmen? Lo voy a intentar, ¿vale? Pues eso, con esa promesa me quedo. Muchísimas gracias, Carmen Guillén.